Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 14 de noviembre de 2014. Expediente 3860-2014, apelación de exclusión. Interpuesto por el Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso respecto al proceso electoral para el Gobierno Regional de Ancash. Por el Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso concurre el abogado Roque Bravo Basaldúa. Por el Movimiento Regional Puro Ancash concurre el abogado Humberto Abanto Verástegui. ¿Las partes están presentes? ¿Sus representados? No, los abogados sí, pues ya lo veo. Ya, perfecto. Bien, bueno, ya ambos letrados conocen, aquí les exhortamos a, por favor, a ser breves, ¿no? El tiempo es valioso para ustedes y para nosotros, y todavía seguimos con este tsunami de apelaciones, ¿no? Que es el único tribunal en el mundo que todo se ve en audiencia pública y con informe oral, ¿no? No conozco en ningún país del mundo que haya un sistema procesal electoral parecido. Tiene la palabra el letrado Roque Bravo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, este es un caso emblemático y estamos seguros, tenemos la confianza de que será atendido con estricto apego a la ley y a la Constitución. ¿Cuáles son los fundamentos del caso? El fundamento es en realidad simple. El candidato a la presidencia regional por Ancash tiene una condena vigente. En ese sentido, una condena vigente por los delitos de cohecho pasivo impropio y receptación, dispuesta por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República. El mismo candidato en este año presentó una solicitud de rehabilitación. El juez supremo penal instructor declaró improcedente su pedido. Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal Especial, resolviendo la apelación del candidato, y también se declaró improcedente un recurso de nulidad que éste presentó contra esa decisión. Hay que tener presente en este punto que el Tribunal Constitucional ha establecido que el pago de la reparación civil, que fue el motivo por el cual se declaró improcedente el pedido de rehabilitación, es condición de la ejecución de la pena. Y por lo tanto, mientras esta no se haya cumplido, es posible que no se declare la rehabilitación del condenado. Asimismo, el Tribunal Constitucional también ha establecido que es competencia exclusiva y excluyente del juez penal determinar si es que el condenado se encuentra o no rehabilitado. En este caso, como insistimos, el juez penal ha señalado que no se encuentra rehabilitado. ¿Cuáles son los efectos entonces? Si es que tiene una condena vigente, él no puede participar en un proceso electoral. Y además, la inscripción de esta fórmula es irregular. Estamos ante una inscripción de una fórmula de candidatos a un gobierno regional irregular, contraria a la ley y a la Constitución. ¿Qué es lo que solicitamos? Solicitamos que se declare la nulidad de la resolución que inscribió la lista, la fórmula de candidatos al gobierno regional, por respeto al principio de la legalidad, que es lo que debe primar en un proceso electoral. ¿Por qué la fórmula y no solamente el candidato? Porque esta es una irregularidad de la fórmula de inscripción. Es un requisito para inscribirse no tener una condena vigente. No es un hecho posterior, es un hecho anterior. La resolución del juez que declaró improcedente la rehabilitación del candidato fue del mes de junio de este año, antes de inscripción de las listas y de fórmulas de candidatos. No es aplicable en este caso el artículo 40 del reglamento de inscripción para elecciones regionales, porque este artículo se aplica cuando una fórmula ha sido debidamente inscrita. En este caso estamos ante una fórmula irregularmente inscrita, que además era de pleno conocimiento del candidato, porque él sabía que estaba con una condena vigente y por eso pidió su rehabilitación y fue declarada improcedente, incluso confirmada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Hay un precedente en este caso de este mismo Tribunal Electoral, con la totalidad de sus integrantes, donde se declara en el expediente 3113 de 2014, se declara la
exclusión de un candidato, haciendo prevalecer la decisión del juez penal sobre la situación de rehabilitado o no de este candidato. Solicitamos que por un principio de igualdad y apego a la legalidad se aplique el mismo criterio en este caso, que es un caso básicamente similar, donde también la condena se había cumplido sin embargo el juez penal no declaró la rehabilitación porque no había cumplido con la reparación civil. En ese sentido, señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, solicitamos que se declare fundada nuestra apelación, que se revoque la decisión del Jurado Electoral Especial y que se declare la nulidad de las resoluciones que dieron pie a la inscripción de la lista de fórmula para el gobierno regional de Ancash por la organización política Puro Ancash. Gracias. Sí. Igual tiempo, letrado Abanto, Verástegui. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores miembros del jurado. En el jardín del Edén había un árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Una sola instrucción dio el Creador y fue que los hombres no probaran de ese árbol, el fruto de ese árbol. El demonio dijo, pruébenlo y seréis como dioses. Y el hombre probó. Ese es el tema de hoy, señorías. Si algo construimos al crear una democracia, fue la limitación del poder y fue además el principio de legalidad para garantizarlo. Y cuando hablamos de una democracia, señorías, hablamos de una participación de todas las personas en libre concurrencia y libre competencia en el mercado electoral. Y sabe este tribunal en las pocas ocasiones en que yo he venido que una de las cosas que más defiendo con ardor es la libertad de competencia al interior del proceso electoral. Cuando alguien le pide al Jurado Nacional de Elecciones que saque a alguien en plena contienda, lo que está pidiéndole al Jurado Nacional de Elecciones es que muerda el fruto del árbol envenenado, del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal y se haga a sí mismo autopoderoso y que asuma el poder del pueblo para elegir al gobierno regional de Ancash. Eso es lo que se le está pidiendo al Jurado Nacional de Elecciones, que suplante al pueblo que tiene que elegir para que se convierta él en el gran elector en este caso. Eso es lo que está en discusión, señorías, y eso es lo que vamos a aclarar aquí a partir de la confusión de términos que se genera. Para empezar, el artículo 33 de la Constitución dice que la ciudadanía solo se suspende por 3 razones, una de ellas las sentencias judiciales firmes. Quiero recordar, señoría, que la condición de ciudadano es la que nos da la posibilidad y nos titula para participar políticamente, eligiendo y siendo elegidos. Solo puede ser suspendida por mandato judicial firme. El mandato judicial firme, señorías, tiene límites por la limitación del poder, límites materiales, personales y temporales. Y el límite temporal en el caso de Waldo Ríos, señoría, cuyas ideas yo no comparto, pero estoy aquí bajo el viejo principio de Voltaire, de no comparto tus ideas, pero daría mi cabeza para que tú las proclames. La inhabilitación política contra Waldo Ríos fue de 3 años. Ha dicho este tribunal, en el caso García Carguapoma, que se aplica la regla del artículo 330 del Código de Procedimientos Penales. La pena corre aunque se haya interpuesto contra ella recurso de nulidad. La pena comenzó el 3 de agosto de 2008. Culminó sus efectos el 3 de agosto de 2011 para la inhabilitación política. Ahí terminó la discusión. En ese momento volvieron de inmediato sus poderes ciudadanos hacia Waldo Ríos Mendoza. Y terminó la discusión y por eso se inscribió esta lista y el Jurado Nacional de Elecciones permitió que compita y participó en la elección y va a una segunda vuelta y ahora pedimos que se le excluya. Señorías, el caso es muy sencillo. O el Jurado Nacional de Elecciones o el pueblo de Ancash elige en la segunda vuelta o el Jurado Nacional de Elecciones elige en esta ocasión. Porque si el jurado hoy excluye a Waldo Ríos, está eligiendo al presidente del gobierno regional de Ancash.
Y eso es lo que no permite la Constitución. El artículo 33 le permite a él ejercer sus derechos políticos, de elegir y ser elegido. Concluyo rápidamente, señoría, suplicando al Jurado Nacional de Elecciones que preste atención a la decisión que se le invita a hacer, porque además se carece de legitimidad, porque hay jurisprudencia homogénea de este tribunal señalando que los únicos que están autorizados a participar en el procedimiento de inscripción de lista, y este incidente se dio en el procedimiento de inscripción de lista, son los personeros del partido que solicitan la inscripción de la lista. Por cuestiones de forma y por cuestiones de fondo, señoría, nosotros solicitamos a ustedes rechazar esta apelación y confirmar la resolución venida en grado. Muchísimas gracias. Bien, preguntas, señores. La causa queda al voto. Bien, con el pleno completo, proseguimos el desarrollo de estas audiencias. De cuenta. Expediente número 3509-2014, recurso extraordinario interpuesto por la organización política Integrando Ucayali respecto al proceso electoral municipal provincial de Purús. La organización política Integrando Ucayali no ha acreditado abogado. La causa queda al voto. Expediente 3358-2014, recurso extraordinario interpuesto por el Movimiento Regional Independiente de Campesinos, Obreros, Empleados y Estudiantes respecto al proceso electoral municipal de Santiago de Chuco. Por el Movimiento Regional Independiente de Campesinos, Obreros, Empleados y Estudiantes, concurre el abogado Ronald Contreras Álvarez. Por el Partido Político Alianza para el Progreso, concurre el abogado José Roberto Barrionuevo Fernández. Bien, tiene la palabra el letrado Contreras Álvarez. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros de este ilustre colegiado, planteamos recurso extraordinario contra la resolución 3188-2014 emitido por este Tribunal Electoral, en la cual declaró fundado el recurso de apelación presentado por el Movimiento Alianza para el Progreso en la solicitud de nulidad de elecciones en la provincia de Santiago de Chuco, elecciones municipales. Señor presidente, dicha resolución o dicha decisión vino en nulidad. El Jurado Electoral Especial de Sánchez Cerro declaró la nulidad de las elecciones en Santiago de Chuco, en la cual dicha resolución que venimos en recurso extraordinario declaró fundada la apelación que planteó el Partido Alianza para el Progreso. En el artículo único de la resolución 306-2005 fundamos nuestro recurso extraordinario y los fundamentos de hecho que voy a detallar, señor presidente. Cuestionamos el considerando número 19 de dicha resolución, en la cual, antes de entrar al fondo, quisiera explicarle. En la cédula de sufragio de la elección municipal de Santiago de Chuco se incluyó a una organización política, Unión por el Perú, en la cual este Tribunal Electoral… Letrado, le recuerdo que es un recurso extraordinario, no estamos viendo ya la apelación. No, para tener como un antecedente, correcto. Ya, gracias, señor presidente. Entonces vamos al punto. El inciso 19 señala lo siguiente, que la elección que no tenía por qué participar porque su participación era ilegal sacó 727 votos. Dice el Tribunal Electoral en esta resolución que los 727 votos no generarían un cambio al movimiento o a la organización política que ganó, porque sacó 6.357 votos. Y el segundo lugar sacó 4.925 votos. O sea, no alcanzaría al primer lugar. Señor presidente, no estamos viendo quién ganó o quién quedó en segundo lugar por la votación. Si utilizamos la lógica, señor presidente, que plantea dicha resolución, 727 votos de esta organización política que no debió participar, pero participó y estuvo en la cédula de sufragio, el movimiento regional independiente campesino, obrero, empleados y estudiantes, estaría prácticamente de repente sacando hasta 1 o 2 regidores más. No solamente veamos el tema de que quién ganó, quién perdió, quién quedó en segundo lugar, o no podemos repartir la votación, señor presidente, porque la diferencia es 1.432, si restamos del primero y segundo lugar. O sea, si es 1.431, no hay nulidad, y si es 1.433, si hay nulidad. Creo que la resolución de la 3188 por ese lado no está motivada, porque ustedes mismos lo mencionan acá en la propia resolución.
La única posibilidad de que se declare la nulidad de las elecciones es que dicho endose de votos traiga como consecuencia que otra organización política resultara ganadora en la elección. Ustedes mismos lo mencionan en esta resolución. Señor presidente, el otro, considerando que ustedes manifiestan, es el tema de costos, y dicen que el Estado y los particulares, en este caso la ciudadanía generaría un costo de una elección. Una resolución en la 3188 no puede estar motivada en tema de costos, señor presidente. Lo que estamos nosotros reclamando acá es que se llegó a la confusión al electorado, se distorsionó la decisión de la voluntad popular, incluyendo una organización que no tenía por qué participar en dicha elección. Y por último, señor presidente, para concluir, ustedes mencionan en el considerando número 20 de la resolución 3188, la resolución 198 del 2011, Jurado Nacional de Elecciones, en la cual que supletoriamente se podría plantear. No se podría plantear, señor presidente, porque en este caso, esto fue una elección presidencial y no hubo una inhabilitación de inscripción, sino el candidato a la presidencia renunció a participar en la elección. Por lo tanto, no se podía plantear supletoriamente. Esto no se trata de una renuncia. Ustedes, como Tribunal Electoral Máximo, ustedes declararon la nulidad de la inscripción de Unión por el Perú y por lo tanto la ODP no tenía por qué haber incluido en la cédula de sufragio, señor presidente. Por eso consideramos que se declare fundada nuestro recurso extraordinario y que se confirme la resolución 3 del 11 de octubre emitida por el Jurado Especial de Sánchez Cerro. He concluido, señor presidente. Bien. La palabra del letrado Barrio Nuevo. Señor presidente, señores magistrados, el recurso extraordinario es un recurso por afectación al debido proceso o por fundamentación indebida de las resoluciones y de las decisiones adoptadas por el Pleno. Creemos que el recurso planteado no cumple con ninguna de estas características. Finalmente, la resolución 3188 se adecúa a norma. Habida cuenta, señor presidente, que el escenario electoral que resuelve esta resolución ha obedecido a un caso fortuito totalmente diferente e imposible de controlar. La resolución que finalmente declara improcedente la inscripción de la candidatura de la Unión por el Perú en el distrito, en la provincia, fue emitida el día 30, cuando las cédulas electorales ya estaban distribuidas y las publicaciones de la OMPE habían advertido de que los carteles y publicidad preelectoral de capacitación de OMPE eran provisionales, habida cuenta que existían expedientes pendientes de decisión. Y aquí no se ha alterado la voluntad popular de ninguna manera, porque todos los votos obtenidos por Unión por el Perú fueron en un solo distrito, en el distrito de Cachicadán. En todos los demás no tiene más de 10 o 14 votos. En realidad no afecta ni a la mayoría ni a la minoría. Y el suponer un endose en bloque es hablar de política ficción. Y creo que sobre eso no se puede basar un recurso extraordinario. Por lo que pido se declare sin lugar el recurso extraordinario y se confirme la resolución recurrida. Bien. La causa queda al voto. Expediente 3290-2014. Recurso extraordinario interpuesto por la organización política Solidaridad Nacional respecto al proceso municipal distrital de Aucayama. Por el partido político Solidaridad Nacional concurre el abogado Clifford Santos Erazo. Por el Movimiento Regional Concertación para el Desarrollo Regional concurre el abogado Denis Luis Solórzano Porles. Denis Luis Solórzano. Bien, la palabra del letrado Santos Erazo. Pues se pierde, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Invocando el artículo 176 de la Constitución Política del Estado, que nos dice claramente que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector que expresada en las urnas por la votación directa.
señores magistrados. Nuestro recurso se basa primeramente en que no se han valorado los elementos probatorios que se demostró en su momento. Es el hecho que en el distrito de Ocayama, luego de las elecciones llevadas el día 5 de octubre del 2014, se llevó de forma normal, pero a la hora del escrutinio, 9:30 de la noche, hubo problemas en el interior del Centro Educativo 2386 Jorge Basadre, produciéndose la sustracción de material electoral, que aún faltaban ser escrutados. Es el hecho, señores magistrados, de cuya sustracción de material electoral se dio cuenta de inmediatamente a la Policía Nacional del Perú con sede en Ocayama. Asimismo, se dio cuenta a la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Huaral, quien tiene conocimiento de este hecho, y apertura la carpeta fiscal número 2198-2014. Señores magistrados, que parte de este material electoral sustraído sucede que el día lunes 6 de octubre de 2014, a horas 3 de la tarde, la ODP de Huaral convoca a los personeros legales de los partidos políticos que participaban, a fin de que participaran y fueran veedores de 3 ánforas que habían aparecido, porque son 10 que se desaparecieron. De las 3, se hace ver con la presencia del jurado especial de Huaral, con el fiscalizador y los personeros. Siendo así, el día 7, siendo así que el día siguiente aparece en la página del portal web de la OMPE, donde se verifica que la ODP de Huaral ya habían registrado 5 mesas más, quiero decir 5 ánforas más, donde solamente faltaban 2, pese a que el jefe de la ODP de Huaral dejó constancia un día anterior que notificaría a los personeros de los partidos políticos para que puedan ver el escrutinio de los ánforas que faltaban, de la cual no cumplió. En este hecho, señores magistrados, de estas 7 ánforas que faltaban, 5 fueron vistas por el ODP de Huaral, lo que quiere decir que no se encontraba presente ningún personero legal de ningún partido político, sin la presencia del fiscalizador del jurado especial de Huaral. En este hecho estamos hablando de 5 meses, que cada ánfora contiene 20 votos, en un total de 100 electores. Lo que se presume, señores magistrados, que los materiales electorales no fueron sustraídos, se encontrarían en poder de la ODP de Huaral, sin una hoja de ruta, sin custodia policial. Esto podemos constatar en los informes donde dice una de las fiscalizadores especiales de Huaral. Vaya abreviando y vaya culminando. De este hecho, señor magistrado, la ODP de Huaral, al haber realizado, sin la presencia de los personeros legales, sin la presencia del fiscalizador especial de Huaral, habría incurrido en el artículo 359 del Código Penal, toda vez de que la voluntad del pueblo, señores magistrados, se respeta, y nosotros solicitamos, se declara fundada nuestro recurso extraordinario de nulidad contra esta resolución 3158-2014. Muchas gracias, señor presidente. Igual tiempo, el letrado Solórzano Porles. Señor presidente, señores miembros de este ilustre Tribunal Electoral. Señor presidente, he escuchado pacientemente pues la intervención de mi colega que me ha antecedido. También he revisado pues el recurso extraordinario de nulidad. Aquí estamos frente, señores magistrados, que los argumentos caen en redundancia. Caen en redundancia por cuanto han sido expresados como si estuviera nuevamente en cuestionamiento o si estuviera nuevamente revisando el fondo del asunto en materia de controversia.
el letrado que me ha antecedido y en su recurso extraordinario, no se advierte, pues, señores magistrados, que se haya identificado las posibles deficiencias procesales en que ha incurrido el Tribunal Electoral al momento de expedir pues, la resolución número 3158-2014. Se ha apartado, señores magistrados, se ha apartado de que la norma es clara de los alcances del recurso extraordinario. ¿Qué dice la norma, señores magistrados? La norma dice bien claro que el recurso extraordinario solo procede por la afectación del derecho al debido proceso y por la afectación a la tutela procesal efectiva. Sin embargo, señores magistrados, nada de esto ha sucedido. No se ha identificado ni el recurso de extraordinario por escrito, ni se ha identificado hoy en día los supuestos que hayan violado los derechos procesales protegidos en este recurso. El recurso extraordinario, señores magistrados, en sendas jurisprudencias emitidas por este tribunal y los anteriores tribunales, ha quedado establecido que no puede constituirse como una instancia o una etapa adicional para ver el fondo del asunto cuestionado. Si no, señores magistrados, tiene que identificarse clara y precisa las supuestas deficiencias procesales que han afectado los derechos protegidos. Por estas razones, señores magistrados, solicito pues que se declare infundada el recurso extraordinario presentada por la agrupación de Solidaridad Nacional y además hacerle llegar pues el clamor del pueblo de Aucayama, quienes optaron por el cambio, esperan de manera, señores magistrados, esperan que una vez se resuelva este tema controversial, por cuanto hasta la fecha no puede haberse proclamación por unas acciones dilatorias de parte de la agrupación política que ha presentado su recurso extraordinario. Eso es todo, señor. La causa queda el voto. Expediente 3419-2014. Recurso extraordinario interpuesto por la organización política Fuerza Loretana respecto al proceso municipal distrital de Urarinas. Por la organización política Fuerza Loretana concurre el abogado Javier Manuel Arias Serrano. Por el Movimiento Regional Integración Loretana concurre la abogada Elvia Medalit Dolci Salirrosas. Bien, la palabra el letrado Arias Serrano. Señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el presente caso quizás sea uno de los más particulares de este proceso electoral, porque como nosotros tenemos conocimiento, en varios sitios de nuestro país ha habido hechos disturbios que en cierta forma han ocasionado problemas al proceso electoral. Y es que, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional, acá se encuentra en contrapeso el debido proceso que está amparado por la resolución 2950 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, o en este caso, la defensa de la voluntad popular. Porque, señor presidente, en Urarinas ha sido violentado el derecho ciudadano, ha sido violentado la libertad de elegir y de ser elegido, porque no solamente ha habido un fraude escandaloso, sino que en cierta forma no se han evaluado hechos. En este caso, señor presidente, se contrapone el debido proceso, donde se declara con una resolución del jurado electoral y una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, se declara infundado por extemporáneo, pero por otro lado, no se ha evaluado algo muy importante, señor presidente, señores miembros del jurado, de que en este proceso electoral ha habido fraude, porque a los ciudadanos humildes, a ciudadanos de comunidades campesinas loretanas, se les ha pagado dinero al momento de la votación. Y no lo digo yo, señor presidente, lo dicen las constancias policiales, no lo digo yo, lo dice el informe de fiscalización que obra en el expediente que ustedes tienen a la mano. No lo digo yo, señor presidente, lo dice los diversos medios periodísticos que también obran en el expediente, porque al final de cuentas, acá hay un hecho muy importante. El ciudadano César Humberto Marquillo, que supuestamente ha ganado las elecciones, ha tenido varios problemas en este Jurado Nacional de Elecciones. En primer lugar, fue tachado en el mes de abril su candidatura, pero obviamente quizás por poca prueba el señor siguió en carrera. No discutimos eso, lo respetamos, porque todos tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos. Pero señor,
su hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones, su declaración jurada de candidato, en diversos documentos en este proceso electoral. ¿Qué es lo que nos dice? Que el señor el año 2010 tiene una pena suspendida de 2 años por fraude electoral. No es la primera vez que hace estos problemas. El señor ha sido sentenciado y aparece en su hoja de vida por fraude electoral. El señor está acostumbrado a hacer estos procesos, porque no solamente ha dado dinero, ha estado dando dinero falso, y por esta razón debe de evaluarse, señor presidente, señores miembros del jurado, no el hecho de que ha sido una presentación de un recurso extemporáneo, porque la fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones ha presentado su informe el 12 de octubre y el 13 de octubre, inmediatamente al día después, se presentó la tacha. Acá está en contrapeso la resolución que muy bien ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones y no lo discutimos. Pero por el otro lado, como repito, está el proceso que debe respetarse la voluntad popular de los pueblos. Otra cosa, señor presidente, no solamente este señor ha tenido problemas, sino que en diversas notas periodísticas que obran también en el expediente, el señor va a ser sentenciado, y dice así, por la expedición de 22 cheques para el supuesto pago de proveedores, planilla, adquisición de artículos de primera necesidad, porque el señor ha sido alcalde. Sin embargo, estas planillas habrían sido falsificadas, los bienes y servicios nunca ingresaron o se realizaron, es decir, que todo fue simulado con el único objeto de apropiarse de dichos caudales para arreglar el problema con el Jurado Nacional de Elecciones. Increíble, señor, esto sale en las notas periodísticas. Así declaró que el ex tesorero de dicha institución, Fernando Carrillo, funcionario que también está denunciado ante la Fiscalía y ante el juzgado y que va a ser sentenciado, quien además señaló que en su manifestación que él mismo le hizo entrega de 50,000 soles al ex alcalde, y les había señalado que había que comprar facturas para retirar todo el dinero que la Plus Pro le había pagado a la Municipalidad de Urarinas cuando fue alcalde. Por estas consideraciones, porque el día 13, señor presidente, señores miembros del jurado, 13, hace unos días del mes de noviembre, el Ministerio Público de Maynas lo ha denunciado por fraude electoral y que obra en el expediente. Entonces, señor presidente, señores miembros del jurado, acá hay una dicotomía, como lo dije, o está el debido proceso, que lo respetamos, o está la voluntad de la voluntad popular. Entonces, en esta ponderación, yo pido al Jurado Nacional de Elecciones que revoque la resolución número 1 del Jurado Electoral Especial de Maynas y que rectifique la resolución del Jurado Nacional de Elecciones emitida hace unos días, declarando nulo el proceso electoral en el distrito de Urarinas. Igual tiempo a la letrada Dolce Salí Rosas. Muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente, dignos magistrados de esta sala. En primer término, es lamentable que mi colega argumente, pretenda hacer una defensa a mérito de unos recortes periodísticos, los cuales es mera información. Sobre el punto último que dice que recién se ha aperturado proceso en la Fiscalía, efectivamente, eso es cierto porque es a causa de justamente de una supuesta entrega de dinero que no hay prueba alguna. Simplemente no se sabe quiénes son los señores y dicen son del lugar, pero dicen que él le entregó, pero no hay foto, no hay filmación, no hay prueba, es su dicho. Nos podemos decir que es de él de verdad o fue el opositor que le dio y le está pagando para que diga que él es. O sea, eso es cuestión judicial, partiendo primer punto. En segundo punto, en lo del recurso extraordinario está basado desde el año 2005 por la resolución número 306 del propio Jurado Nacional, cuando es afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. En todo el contexto del recurso extraordinario no está amparado ni dilucidado en que ustedes han vulnerado estos de acá, estos dos puntos, porque el tema de ustedes que han señalado está debidamente motivado, fundamentado y se ha aplicado de forma idónea los hechos. ¿En qué razón? ¿Por qué mérito? Porque en ninguna parte de las actas electorales hay ninguna impugnación ni nulidad pedido, ya sea dentro de la mesa de votación, que lo podían haber hecho los personeros y los personeros estaban presentes, no lo hicieron, ningún pedido de impugnación. Adicionalmente a ello, si nosotros somos colegas y somos respetuosos de la norma, la resolución número 2950-2014
da claramente los lineamientos y los plazos para presentar una apelación, una nulidad, pretender recurrir a vuestro despacho, vuestros magistrados, para tener. Y esto quiere decir que venció el día 8 de octubre, pero, oh sorpresa, pasados 5 días después de haberse vencido, recién plantean la nulidad, es extemporáneo. Entonces, si ellos dicen, claman, quieren decir justicia, pues hay que hacer la justicia cuando corresponde de acuerdo a las normas. Si la norma dice 3 días para plantear un recurso de nulidad, ¿es extemporáneo? Lamentablemente es extemporáneo, no le vamos a decir no, ¿de qué? De forma casuística, ¿en qué mérito, qué argumento vamos a fundamentar? Entonces, por todo ello y como el caso de la supuesta suplantación, perdón, del supuesto compra de ciudadanos, y no es que se ha comprado la totalidad, ni de 100, ni 200, ni de 300, porque en las denuncias que obran en el expediente y que está en tema de investigación y ahora a través del fiscal, es como aproximadamente 20 ciudadanos, pero que no hay prueba alguna, solamente su dicho, nada más. Por todo esto, considerando, solicito a este magno Jurado Nacional de Elecciones que declare infundado el presente recurso extraordinario y confirme la resolución 3211-2014 del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, oídos los informes orales, la causa queda al voto. Expediente 3466-2014. Recurso extraordinario interpuesto por la Organización Política Fuerza Loretana respecto al proceso municipal distrital de Pebas. Por la Organización Política Fuerza Loretana concurre el abogado Warren González Martínez. Por el Partido Político Acción Popular concurre el abogado Fernando Silva Vargas. Bien, tiene la palabra el letrado Warren González Martínez. Lo escuchamos. Muy buenos días, señor presidente, miembros de este honorable Tribunal de la Justicia Electoral en el país. En efecto, nuestra deprecación impugnatoria respecto al recurso extraordinario está centrado a un tema puntual. Sostenemos en el recurso que hay incongruencia procesal en la expedición de la resolución número 364/2014/JN, porque se pronuncia sobre un aspecto no demandado por las partes que no fue materia de impugnación. En efecto, en el punto octavo o en el octavo considerando, disquisiciona a este colegiado de este modo. Por tales motivos, el pedido de nulidad es improcedente, no por resultar extemporáneo, dice, como lo calificó erróneamente el jurado electoral especial, sino por no sustentarse ni enmarcarse en causal prevista para ello. En consecuencia, la relación venida en grado resulta afectada de nulidad, por cuanto de lo contrario implicaría desnaturalizar dos procedimientos claramente diferenciados y regulados normativamente, como lo son el tratamiento de actas observadas y el pedido de nulidad electoral. ¿Por qué creemos que no hay identidad jurídica entre lo decidido y lo alegado o reclamado por las partes? Porque nosotros hemos recurrido a la pluralidad de instancias mediante el recurso de apelación por la extemporaneidad del pedido de nulidad planteado ante el jurado electoral de elecciones. Este punto, resuelto por ustedes, no se ha puesto en indefensión, porque de habérsele advertido oportunamente, se hubiese alegado en contra de lo que ustedes están sosteniendo. Entonces, para que una resolución resulte válida y eficaz, tiene que contener congruencia procesal, es decir, una identidad jurídica entre lo decidido y lo reclamado por las partes. Evidentemente, esta resolución no tiene esto y consecuentemente nos ha puesto en indefensión, por ende, se ha transgredido el debido proceso. Por eso es que hemos recurrido al recurso extraordinario, para que declarado fundado este recurso, se vea nuevamente el otro tema, o omitan ustedes en su defecto una nueva resolución. Por lo expuesto, solicito en nombre de la organización política que represento esta mañana,
se declare fundado el recurso extraordinario. Gracias. Igual tiempo, letrado. Muy amable, señor presidente. Tengan ustedes muy buenos días, magistrados. En primer lugar, reciban el saludo afectuoso del distrito de Pebas. He escuchado muy atentamente lo expuesto por mi colega y solamente, en primer lugar, felicitar a este digno magistrado por haber parametrado o haber indicado en la resolución 3364 todos los lineamientos, tanto del recurso extraordinario, que solamente se puede indicar o se puede impugnar cuando se ha afectado el debido proceso, y en este caso el colega ha indicado que hay una incongruencia procesal, que es totalmente falso, ya que este digno colegiado inclusive le ha dado las pautas, los parámetros de su petición primigenia. Es decir, solicitan en primer lugar la nulidad de las actas electorales porque supuestamente hubiera error material. Sin embargo, tanto el personero legal del movimiento político Fuerza Loretana, el doctor Serma de la Cruz, y el letrado acá presente, se han olvidado de lo estipulado en la resolución número 300-2014-JNE, donde de manera precisa se indica cuál es el tratamiento que se debería dar a las actas observadas después de haberse realizado las elecciones. Sin embargo, señores magistrados, vuelvo a repetir, de una interpretación jurídica de manera loable, este colegiado indica que solamente hubiera en este caso dos procesos o dos caminos en el cual hubiera el letrado indicado, que es la nulidad de los procesos electorales y que es la nulidad de la votación de mesa de sufragio, el cual en este caso en particular ninguno de los dos casos se ha realizado. Acá el colega ha tocado efectivamente un tema puntual, que es el tema de la extemporaneidad. Sin embargo, también de manera precisa este colegiado se ha pronunciado al respecto, pero no ha tocado el tema justamente de la extemporaneidad porque el recurso o cualquier recurso que se hubiera presentado el movimiento político sobreviene en extemporáneo, porque la norma establecida dice que se debe presentar cualquier recurso hasta el 8 de octubre. Y si este digno magistrado se ve en el expediente que obra en autos, todos los recursos presentados han sido después de esa fecha. En consecuencia, señores magistrados, solicito de que se confirme la resolución venida en grado. Bien, la causa queda al voto. Gracias, señor. Expediente 3467-2014. Recurso extraordinario interpuesto por la organización política Fuerza Loretana respecto al proceso electoral municipal distrital de Pebas. La organización política Fuerza Loretana no ha acreditado abogado. Por el partido político Acción Popular concurre el abogado Fernando Silva Vargas. ¿Se han acreditado en esta causa también? Sí, la misma, la misma etiología tiene. A ver si los casos son similares o análogos, sí, les exhortamos a ser más breves. A ver, vamos a hacer uso de la palabra. ¿Ha pedido el uso de la palabra en esta causa también? Porque si bien son las mismas partes, pero son causas de expedientes diferentes. Hay que acreditarse en cada expediente, ¿no? En efecto, son causas distintas, sí. Bueno, sí. Para acotar en lo que... ¿Se ha personado usted acá? Sí, en ambos estamos apersonados, incluso hemos planteado doble recurso. ¿Usted también? Vamos a escucharlo. A ver, letrado González Martínez. Gracias, señor presidente. Es la misma argumentación respecto al arguido del anterior expediente. Sin embargo, quiero acotar lo siguiente. La resolución que ustedes expiden en el expediente perdón, disculpe. Continúe el letrado. Decía, ¿no? que en este expediente es una resolución que carece de congruencia procesal, pero
Aquí hay un punto que hay que responder para que ustedes tengan una idea clara. En ambas resoluciones ustedes se pronuncian sobre una nulidad de mesas de sufragio y nosotros nunca peticionamos eso, por un lado. Pero por otro lado, el tema de fondo que no debería tocar, pero que mi colega al parecer pretende confundir, porque no trata de sentar posición propiamente, sino pretende confundirles a ustedes. Nosotros hemos sostenido, cuando se sustentó la apelación ante este colegiado, de que las actas que ha operado la ODP a efectos de contabilizarlas son actas, a nuestro entender, que han sido cambiadas, no tienen las firmas de los personeros. El acta que presenta Fuerza Loretana es un acta lacrada con firmas de los miembros de mesa y de personeros. Ahí está el detalle, pero es un tema que se va a dilucidar posteriormente. Lo que hoy, esta mañana, en torno a este expediente se peticiona, señor presidente, es de que este recurso extraordinario se ampare, se estime, porque en la decisión que ustedes toman, materializada en la resolución cuestionada, hay incongruencia procesal, porque no hay identidad entre lo que se resuelve y su decisión. Ya su reiterado argumento lo hemos escuchado y hemos tomado nota, ¿no? ¿Algo nuevo sobre esto? Le he dado la respuesta y que me parece es una argumentación nueva. Gracias. Igual tiempo. Bueno, señor presidente, solamente acotar a lo que ya dije hace un momento, que se me ha pasado de repente, y como tengo la oportunidad, solamente decir acá al colega respecto a lo esbozado en estos momentos. Para la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, para el Jurado Especial Electoral, las actas que están impugnando son totalmente legales. No hay absolutamente ningún error material en ellas. Como segundo punto, también este colegiado ha indicado en la resolución ya antes indicada, bueno, en todo caso en la 3364 y en la 3365, que es casi lo mismo, que al no haber la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, haber encontrado ningún error material, ningún defecto o ningún vicio que se pueda solicitar su nulidad, en consecuencia las actas, vuelvo a recalcar, de la ODP están legales, están claras y precisas. En consecuencia, solicito nuevamente que se tome estos argumentos y que se confirme la resolución venida en grado. Bien. Vista la causa, queda el voto. Expediente 3492-2014, recurso extraordinario interpuesto por el Frente Regional de Cajamarca respecto al proceso municipal distrital de Chimbán. Por el Frente Regional de Cajamarca concurre el abogado Edson Gustavo Fabián Romero. Por el Movimiento Regional, Movimiento de Afirmación Social, concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios. Bien, la palabra el letrado Fabián Romero. Buenos días, con su venia, señor presidente y demás integrantes de este digno colegiado. Señor presidente, solicito respetuosamente que se declare fundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y tutela procesal efectiva. Señor presidente, en base a los siguientes fundamentos que a continuación paso a exponer. Señor presidente, el movimiento regional, Frente Regional Cajamarca, al cual represento, solicita la nulidad de las elecciones en el distrito de Chimbán, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, presentando pruebas idóneas, a nuestro parecer, pruebas idóneas. Sin embargo, solicita la nulidad por graves irregularidades el día de las votaciones, el 5 de octubre del 2014. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial de Chota declaró infundada y fue confirmado también por el Jurado Nacional de Elecciones. Señor presidente, solicito, o nosotros, a nuestro parecer, consideramos que no se ha valorado debidamente las pruebas presentadas, vulnerando así el debido proceso. No se ha tomado en cuenta el video donde aparece, donde se consigna, señor presidente, las graves irregularidades en el proceso electoral del distrito de Chimbán. En ese video se visualiza la amenaza, se visualiza el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional
en contubernio por el Ministerio Público. Eso, señor presidente, afecta el derecho fundamental de elegir y ser elegidos. Por lo que solicito, señor presidente, en aras de justicia y de conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 26859 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica y libre y espontánea de los ciudadanos, solicito que se declare fundada este recurso extraordinario, se revoca la resolución de vuestro jurado y reformándole se declare fundada nuestra solicitud de nulidad. Muy amable. Sí. Igual tiempo, letrado Díaz Palacios. Gracias, señor presidente. Buenos días, y señores magistrados. Cuando se plantea un recurso extraordinario hay que tener bastante cuidado, porque en esta vía de extraordinario, valga la redundancia, simple y llanamente lo único que se tiene que precisar es dónde se habría efectuado o dónde el respetable colegiado habría vulnerado lo que es el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva o una indebida motivación de la resolución. Si leemos el recurso extraordinario, señor presidente y señores magistrados, simple y llanamente hacen un correlato de su pedido primigenio, llámese el pedido de nulidad, que fue ya resuelto inicialmente por el Jurado Electoral Especial. El mismo correlato lo realizan con el recurso de apelación y en el recurso extraordinario simple y llanamente vuelven ya más mínimamente a reiterar el relato ya formulado con el pedido de nulidad. Es decir, señor presidente y señores magistrados, no han precisado dónde se habría producido la vulneración de los derechos fundamentales que concierne a toda actividad jurisdiccional y por sobre todo el derecho que concierne a toda persona, a todo ciudadano y por sobre todo al administrado. Simple y llanamente, señor presidente, voy a hacer un relato ya que mi colega precisó. Dice la resolución del Jurado Electoral Especial: sin embargo, de las grabaciones en audio y video que escoltan al escrito de nulidad, se aprecian algunos disturbios en las afueras del centro de votación. Esto es, observa una turba de ciudadanos con objetos contundentes que obstaculizan el normal desarrollo de los comicios electorales, atentando contra el orden público, situación que fue controlada por los efectivos de la Policía Nacional del Perú. O sea, señor presidente y señores magistrados, ¿qué pretenden defender? De que hubiesen preferido de que esa turba ingrese al centro de votación, al colegio donde estaban instaladas las mesas de sufragio, para que se produzcan hechos contrarios a la voluntad popular. Eso es lo que ellos defienden y han estado defendiendo desde un inicio. Por favor, señor presidente y señores magistrados, este recurso extraordinario en realidad carece de todo argumento, carece de base legal, no tiene el más mínimo sustento constitucional y por ello, es más, mi patrocinado me acaban de manifestar que inclusive el alcalde distrital de Chimbán, de este distrito, provincia de Chota, desde el día de las elecciones, día central de los presentes comicios, prácticamente habría hecho un abandono del cargo. Es decir, ni siquiera tiene la hidalguía de terminar el ejercicio de la función para la cual ha sido elegido estos 4 años y en lugar de perder el tiempo en establecer o pedir nulidades que no tienen razón de ser, debe terminar su periodo conforme la ley y la Constitución le obligan. Por estos fundamentos, esta defensa solicita que se declare infundado el presente recurso extraordinario. Bien, la causa queda al voto. Expediente 3488-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el Movimiento Independiente Regional Ayllu respecto al proceso municipal distrital de Acobamba. Por el Movimiento Independiente Regional Ayllu solicitan compartir su tiempo de defensa a los abogados Elvia Medalit Dolci Salirrosas y Javier Valle Riestra González Olaechea. El Movimiento Independiente Trabajando para Todos no ha acreditado abogado. Bien, vamos a hacerle uso a la palabra al doctor Javier Valle Riestra González Olaechea. ¿Quiere decir algo previamente? 2 segundos, la doctora va a informar antes que yo voy a complementar lo que ella dijo. Ya, perfecto. Acordado eso, nada respetamos más, ese acuerdo de ustedes. Bien, escuchamos en primer lugar a la doctora Dolci Salirrosas. Nuevamente,
Es un honor estar en esta digna sala, señor presidente, señores magistrados. En esta ocasión sí vengo a pedirles que se sirvan tener a bien revocar la resolución número 3248-2014 del JNE y se declare, se ratifique la resolución del Jurado Electoral Especial que declaró infundada la solicitud de nulidad de votación realizada en las mesas de sufragio de 9 mesas del distrito de Acobamba, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. ¿En mérito de qué? El recurso extraordinario, como es bien sabido, de acuerdo a la resolución 306-2005, es por la afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva que lamentablemente en esta ocasión se ha incurrido. ¿A mérito de qué? Porque el pedido de la nulidad es por temas de lacrado de actas y ustedes cuando han resuelto por el sentido de las actas de falta de personeros por tema de criterio, que también vamos a defender en su momento. ¿En qué sentido se quiere manifestar? La recuperación de las actas extraviadas se ha dado de acuerdo en fiel cumplimiento a la norma, a la resolución del 2012 del OMPE, que señala que cuando no tienen los entes electorales, se solicita a los personeros legales para que se presente. Pero ¿qué ha pasado acá? El partido opositor, los perdedores, después de 2 o 3 horas de haber pasado el escrutinio y que cada personero se retira con su respectiva acta y se lleva a su local de votación, tienen el tiempo suficiente de hacer la suma y comparar que han perdido, se van en grupo y fomentan la violencia y queman, destrozan todo el material electoral. Hay de eso constancia en la policía. Y para colmo, cuando les piden a ellos que presenten sus actas, porque ellos también tienen copia fiel del acta de que se les ha entregado estas mesas, no lo presentan. Y el único que presenta es el Movimiento Regional AYU, que presenta 13 actas, pero 3 de oficio. Por el acta había algunas enmendaduras, de oficio el Jurado Electoral Especial lo declara nulo, y por eso no ha sido apelado. Y ustedes en su resolución, en su motivación, están haciendo mención de cosas que nosotros ni la otra parte ha mencionado en la apelación, porque eso no ha sido materia de defensa ni de análisis, pero lo están incluyendo en la parte de su motivación de su resolución. Adicionalmente a ello, también hay que tener en cuenta que hay de 3 actas regionales que sí presentó otra persona, otro tercero que no es del movimiento AYU, que es el señor Julián León Arotoma. Es decir, de acuerdo al procedimiento hay un vacío en la norma que señala de que los personeros y con ello esas actas se va a poder ser evaluada, pero en la norma no dice claramente que se requiere 2 para comparar. Dada la coyuntura y como es cuestión de criterio y teniendo en cuenta que esas actas están intachables, no tienen ningún borrón ni enmendadura, o sea, no genera duda. Yo comparto el criterio de ustedes en comparar, cotejar 2 actas cuando una de ellas tiene pues alguna duda, algo y que no se pueda leer, pero acá sí está intacta. Entonces no hay, y aparte de que el otro señor, León Arotoma, ha presentado de 3 actas, sí hay forma de cotejar, hecho que no han actuado y no han procedido a valorarlo. Por todo ello va a complementar el doctor Javier Valle Riestra. Bien, tiene la palabra el letrado Javier Valle Riestra González Olaechea, lo escuchamos. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores magistrados. Es para mí una distinción venir a informar ante este tribunal. Yo soy de los más antiguos informantes, informaba desde los días de García Rada. Y ahora vengo a sostener lo mismo que ha sostenido la doctora. Nosotros pedimos que la resolución contra la cual hemos interpuesto recurso sea declarada fundada y en consecuencia que quede sin ningún efecto la nulidad de actas que fue declarada por primera instancia, porque no tiene ninguna justificación. El movimiento independiente, trabajando para todos, solicitó la nulidad de la votación en 13 mesas de sufragio y resultó que no se la admitió. Entonces se pidió por los personeros legales acreditados que presentaran los ejemplares de las actas que pudieran tener, sin embargo no la presentaron, pero sí lo hizo el movimiento AYU, al cual yo represento, y además la presentó don Julián León Arotoma, de tal manera que existen
dos textos paralelos que se refieren a las actas cuestionadas, de tal manera que se ve que aquí ha habido una posición que siendo favorable a nosotros, sin embargo la resolución de la CU ha sido contraria a nosotros. Por estas razones venimos a pedirle a la sala, señor presidente, lacónica y sintéticamente, por ser tan claro el caso, que se sirvan declarar procedente nuestro recurso y en consecuencia que se reivindique y se recobre la validez de las actas que fueron cuestionadas. Nada más, señor presidente. Una sola pregunta, letrada, una sola pregunta. Estas actas que presente este ciudadano, un tercero, este señor León ante Arotoma, la ODP. León Arotoma, ¿son las mismas que presenta su personero u otras actas? Son las mismas tres, señor presidente. Tres coinciden. Tres. ¿Y explicó el origen de cómo? Sí, señor, está en autos, la ODP hizo una declaración jurada. Bien. Y todo el procedimiento se ha habido. También sabe por qué hicimos la vulneración, porque cuando han señalado en el cuadro, han señalado un acta que no ha sido, no es de este expediente, señor. Veremos, bien, han considerado pregunta, un señores, acta. ya, pregunta, señores, pregunta. Bien, escuchados los informes orales, la causa queda al voto. Expediente 3510-2014, recurso extraordinario interpuesto por el partido político Alianza para el Progreso respecto al proceso municipal distrital de Buena Vista Alta. Por el partido político Alianza para el Progreso concurre el abogado José Roberto Barrionuevo Fernández. Por el Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso concurre el abogado Daniel Rojas Enríquez. Bien, doctor Barrionuevo, lo escuchamos. Señor presidente, señores magistrados, la afectación al debido proceso en el caso de autos corresponde a que no se ha podido apreciar la prueba presentada respecto de la nulidad de dos actas electorales. Los acontecimientos y los hechos fundamentales del pedido de nulidad fueron dos, señor presidente. Las actas electorales eran las dos últimas que se estaban desarrollando en el centro de votación. Irrumpieron dentro del centro de votación matones que obligaron a los miembros de mesa a suspender el conteo y ellos manipularon el acta. Está probado mediante una pericia grafotecnia que las dos actas cuestionadas han sido redactadas por el mismo puño gráfico. En una de ellas, las tres firmas del acta de sufragio son totalmente distintas a las actas de instalación y son claramente suplantadas. En la segunda, hay la declaración ante el Ministerio Público del tercer miembro de mesa que dice se le obligó a firmar en blanco. Y las otras dos firmas son falsificadas. Y ustedes verán en la pericia grafotécnica que todas estas firmas han sido suplantadas para alterar la votación, la voluntad popular y alterar la votación a favor del candidato que manipula una serie de movimientos conocidos como sicariato en la zona. Señor presidente, creo que este acto de violencia no puede quedar por improbado, fuera de la realidad, cuando realmente hemos podido generar la prueba de convicción suficiente a través de la pericia grafotécnica. Por esto solicitamos se revise la resolución emitida y a través de este recurso se restablezca la justicia electoral, anulando estas dos actas electorales que fueron adulteradas para finalmente viciar la voluntad popular. Igual tiempo al letrado Rojas Enríquez. Muchas gracias. Señor presidente, señores miembros del jurado, el recurso extraordinario presentado por Alianza por el Progreso no reviste las características propias del recurso. Nosotros consideramos de que este tribunal ha resuelto conforme al derecho, no se ha vulnerado el principio del debido proceso, se ha garantizado la tutela efectiva de sus derechos.
Por lo tanto, el recurso no reúne de ninguna manera las características especiales para que sea tratado por este tribunal. Lo que pretende el Partido Alianza por el Progreso es básicamente desnaturalizar el proceso electoral. Ya en diferentes oportunidades se ha dicho que declaraciones juradas no son pruebas idóneas para declarar nulo una elección o nula una mesa. El partido impugnante pretende presentar 2 informes periciales que aparentemente lo pretende pasar como documentos complementarios para poder darle fuerza a sus declaraciones juradas, pero son informes periciales de parte, de peritos rentados, obviamente parcializados. Y en uno de los primeros informes señala lo siguiente, que los datos complementarios a la firma son del mismo puño y letra, pero no dice que las firmas son falsas. No cuestiona las firmas. Es probable que el secretario haya llenado los datos de todos los miembros de mesa y luego los miembros de mesa han firmado. Suele ocurrir. El otro informe pericial está plagado de dudas, porque en sus apreciaciones técnicas señala, no son originales, las muestras que tiene para hacer su peritaje no son originales, son de carácter referencial, es un número insuficiente, es un examen preliminar, el examen no es idóneo, etcétera, para luego concluir de manera dudosa que la firma cuestionada presenta características de haber sido falsificada, Informes que lo único que pretenden es poner en duda el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, el trabajo del Jurado Electoral Especial del Santa a través de sus fiscalizadores, cuando éste en su informe señala que no se detectó incidencia alguna. Por lo tanto, este informe pericial o los 2 informes periciales son básicamente documentos de parte, de peritos rentados, parcializados y no son medios de pruebas idóneos. Por lo tanto, solicito que se confirme la resolución emitida por este tribunal. Bien, la causa queda al voto. Expediente 3554-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el Movimiento Político Hechos y No Palabras respecto al proceso municipal distrital de Monzón. El Movimiento Político Hechos y No Palabras no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3838-2014, petición sobre actas electorales, interpuesto por el Partido Democrático Somos Perú respecto al proceso municipal distrital de Máncora. El Partido Democrático Somos Perú no ha acreditado abogado. Por el Movimiento Regional Unión Democrática del Norte concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Bien, letrado Castiglioni, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, señores jueces electorales. Solicito se declare nula la resolución que declara, número 3, que resuelve conceder el recurso de apelación y se declara improcedente el recurso de apelación presentado por el personero del Partido Democrático Somos Perú. Resulta, señor presidente, que con fecha 7 de noviembre se interpone recurso de apelación contra los siguientes expedientes: el expediente 683, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 y 705. Es decir, 20 expedientes que declararon improcedente la solicitud de nulidad contra las 20 actas de las elecciones llevadas a cabo en el distrito de Máncora. El recurso de apelación se sustenta, señor presidente, en su primer considerando
que estas actas no se encuentran firmadas por los miembros de mesa y no se han consignado los datos de identidad. Con lo cual, señor presidente, debió esto haberse solicitado en mesa, conforme lo establece la resolución 2950 en su artículo 1, que los pedidos de nulidad sustentados en los literales A, C y D del artículo 363 de la ley 26859 deben sustentarse en mesa. En su segundo, considerando el recurso de la apelación, vuelven a repetir lo mismo y que las actas no tienen ni las firmas ni los datos correspondientes, lo cual no es cierto, es una falsedad, y hacen mención nuevamente a las 20 actas. En tercer considerando, dicen que debió haberse llevado a cabo el cotejo entre ODP, el acta del Jurado Electoral Especial y el acta del Jurado Nacional de Elecciones, cosa que no se hizo, lo cual tampoco es cierto, porque aquí estas actas no tienen ningún error y en consecuencia es una falacia lo que se señala. En su cuarto considerando dice que las 20 resoluciones transgreden las normas reglamentarias expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones y no se señala cuáles son estas normas reglamentarias. Del sexto considerando al 11º se señala que hay una falta de motivación en las 20 resoluciones que han impugnado. Esta falta de motivación no señalan en qué consiste, no dicen si hay inexistencia de motivación, falta de motivación interna, deficiencia en la motivación externa, motivación insuficiente o motivación incongruente y finalmente motivación cualificada. No señalan de ninguna manera en qué consiste esta falta de motivación. Lo peor de todo, señor presidente, que el mismo día 7 que interpone el recurso de apelación contra las 20 actas, porque lo que se está cuestionando son 20 actas, se solicita la acumulación de estos 20 expedientes y se emite la resolución número 2 con fecha 8 de noviembre del 2014, en la cual en su parte resolutiva dice acumular los 20 expedientes. Es decir, señor presidente, cuando debió haberse interpuesto 20 apelaciones, porque se trata de 20 nulidades por 20 actas, se pide la acumulación, el Jurado Electoral Especial de Sullana acumula las 20 apelaciones y con resolución número 3 concede el recurso de apelación presentado por Luis Moisés Muñoz Espinosa contra las 20 apelaciones en un solo expediente, señor presidente. Por estas consideraciones, señor presidente, dignos magistrados, solicito que se declare nula la resolución número 3 que resuelve conceder el recurso de apelación e improcedente el recurso de apelación presentado, toda vez que esto trastoca el debido procedimiento, la tutela jurisdiccional y el derecho de defensa. Gracias, señor presidente. ¿Y presentó una sola tasa del apelante? Sí, señor presidente. Al voto. Expediente 3852-2014. Apelación de acta de proclamación interpuesta por el Partido Humanista Peruano respecto al proceso municipal distrital de Eten. El Partido Humanista Peruano no ha acreditado abogado. Por el Movimiento Político Independiente ATIN concurre el abogado Alberto Bayón Landa Córdoba. Letrado Bayón Landa, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Solicito que se declare infundado el recurso de apelación contra el acta de proclamación de resultados en el distrito de Eten. El artículo 4 de la resolución 2950 de este Pleno estableció cuáles son los motivos y fundamentos por los cuales se podían interponer los recursos de apelación contra las actas de proclamación. En este caso, el Partido Humanista ha pedido la nulidad de todo el proceso mediante el acta de proclamación, indicando que se habían sucedido hechos externos referente a electores, es decir, referente a golondrinos. Debió hacerlo en todo caso el 8 de octubre. Por eso es que el jurado le ha denegado, el jurado le ha concedido el recurso de apelación respecto al acta de proclamación y yo es que solicito que se declare infundado el recurso de apelación porque no hay ninguna prueba y no está acreditado de acuerdo a la norma los fundamentos de la apelación, señor. Bien. Al voto. Gracias. Expediente 3851-2014.
Apelación de acta de proclamación interpuesto por el Partido Político Alianza para el Progreso respecto al proceso municipal distrital de Riquerán. El Partido Político Alianza para el Progreso no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3651-2014. Apelación de acta de nulidad de mesa de sufragio interpuesto por la organización política Unión Nacionalista Ancashina respecto al proceso municipal distrital de Mirgas. La organización política Unión Nacionalista Ancashina no ha acreditado abogado. Por el partido político Alianza para el Progreso concurre el abogado Roberto Barrionuevo Fernández. Letrado Barrionuevo, lo escuchamos. Señor presidente, señores magistrados, para ser breve, el caso de informe, la Unión Nacionalista Ancashina solicita la nulidad de 2 actas. Una de ellas basado en que el acta del personero del Movimiento Regional Unión Ancashina consigna una cifra diferente a los formatos del acta ploma, azul y naranja, que son las actas oficiales que fueron materia de cómputo. Obviamente no tiene ningún asidero, habida cuenta que ninguna de estas actas presenta ninguna alteración y han sido validadas por la ODP. Sin embargo, el único argumento es que en su acta de personero consignan una cifra diferente. En el segundo caso, señor presidente, presentan una solicitud señalando de que habría votado una señora que estaba internada en el Centro de Maternidad de Salud y que se considera, y cuyo certificado se presenta. Obviamente no tenemos nada que ver con esa circunstancia y no ha habido ningún informe, ninguna solicitud en su oportunidad, y tengo en mano el informe de los fiscalizadores del proceso que no reportan haber ninguna incidencia ni anormalidad en ninguna de esas mesas electorales. Por esto pido se declare sin lugar la nulidad solicitada. Bien. Al voto. Expediente 3544-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el Partido Democrático Somos Perú respecto al proceso municipal distrital de Macate. Por el partido apelante concurre el abogado Fernando Sánchez Tafur. Señor presidente, señores magistrados. Por el Partido Humanista Peruano concurre la abogada Rocío Carrasco Tábara. Cuestión previa, la coincidencia con el apellido, no hay ningún parentesco. Entendido, señor presidente. Sí, sí. Tiene la palabra el doctor Sánchez Tafur. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. El motivo de que se ha planteado el recurso extraordinario ante este digno tribunal ha sido porque se ha atentado contra el debido proceso al no interpretar debidamente el artículo 363, literal B, de la Ley Orgánica de Elecciones, y asimismo no haber valorado o merituado debidamente las pruebas que nuestro personero legal presentó oportunamente. Señor presidente, señores magistrados, para que hagan memoria al respecto, debo hacerles recordar brevemente que los días 29 y 30 de septiembre en el distrito de Macate, provincia de Santa, hubieron 3 individuos que ejercieron violencia contra todos los pobladores de los caseríos con la finalidad de inducirlos a que el día 5 de octubre votaran por el Partido Humanista bajo amenaza de darles un tiro en la cabeza a aquellos que no votaban en ese sentido, señor presidente. Ese acto delincuencial me trae a la memoria que el fundador de este Partido Humanista ha seguido hace tiempo algunos pasos similares, porque este señor el señor Eudecimos ha sido condenado por terrorismo, ha cumplido su pena. Señor presidente, ¿a qué manifiesto o cuál es mi argumento que no se han merituado los medios probatorios presentados? Los medios probatorios presentados resulta ser el acta judicial elaborada por la juez de paz
del distrito. Asimismo, el reconocimiento que hace la Confederación de Ronderos de Macate y anexos. ¿Por qué motivo, señor presidente? Por el motivo de que la policía, estando coludido con el candidato del Partido Humanista, se negó a intervenir. Y nosotros sabemos, señor presidente, señores magistrados, que cuando uno está alejado de la ciudad, el juez de paz hace muchas veces de notario, ¿no? En ese caso, el acta judicial que él emite tiene valor, señor presidente, y asimismo, cuando la policía hace caso omiso de prestarle la seguridad debido a los pobladores, ya sea por deficiencia o por haberse coludido con el candidato del partido que a la fecha ha obtenido el triunfo ilegalmente, entonces acuden a la Federación de Ronderos para que hagan justicia, a presentar sus quejas, como está plenamente establecido, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, la resolución impugnada no ha tomado en cuenta la voluntad del pueblo de Macate, el sentir del pueblo de Macate. Asimismo, señor presidente, lo que quiero manifestar que se ha presentado, ¿no?, como un hecho nuevo, se ha presentado la copia fedateada del libro de sesiones ordinarias del municipio, donde está sentada la intimidación y violencia sucedido en los días 29 y 30 de septiembre en el distrito de Macate. Asimismo, se ha adjuntado un informe 018-2014 de la Junta de Vigilancia, la Junta de Seguridad del distrito, corroborando los hechos de violencia y habiendo sido testigos de los mismos, señor presidente. Por eso, considerando, señor presidente, solicito que se declare fundado el recurso extraordinario planteado y así se haga justicia al pueblo de Macate, porque realmente los resultados que a la fecha están prevaleciendo no se unen a los sentimientos y a la voluntad popular de ese distrito. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores magistrados. La palabra a la letrada Rocío Carrasco, igual tiempo. Señor presidente, señores miembros de este colegiado, se ha hablado de manera abundante respecto a los hechos de violencia que se hubieran generado días previos al proceso electoral. Sin embargo, no existe prueba alguna al respecto. Los hechos que sustenta el colega señala que en la resolución materia del recurso extraordinario no se ha valorado dichos medios probatorios. Sin embargo, de la revisión de esta resolución podemos observar que desde los numerales 4 al 11, el Jurado Nacional de Elecciones ha indicado cada uno de los hechos con cada uno de los medios probatorios y además el jurado ha determinado que estos elementos de prueba no son idóneos para la presente causa. El recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva debe estar argumentado o debe estar fundamentado sobre precisamente esta vulneración al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, hecho que no ha sido sustentado por el colega o por el representante del partido Somos Perú. En ninguna parte de su escrito y de su fundamentación, incluso en los argumentos de defensa, ha sido sustentado de qué forma el Pleno del Jurado ha vulnerado su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Cuando nosotros revisamos la resolución, observamos que hay una adecuada fundamentación, que se ha merituado cada una de las pruebas, que esas pruebas han sido consideradas no idóneas para la presente causa, y en cuanto a lo que refiere de las declaraciones juradas y los documentos emitidos por la juez de paz, ya se ha manifestado en el recurso de apelación que la juez de paz no tenía capacidad para emitir este tipo de documentos. En tal sentido, señores miembros del jurado, dado que el personero del partido político Somos Perú no ha acreditado la vulneración del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, solicitamos se declare infundado el recurso extraordinario.
Muchísimas gracias. Bien. La causa queda al voto. Señor presidente, no hay más causa que llamar. La audiencia ha concluido. Se levanta la sesión. Puede retirarse, señores.